tenemos a la familia Alperovich. En este caso, no vamos a hablar de la novela de Alperovich Mirra, el preso con tobillera electrónica en la casa en Puerto Madero. No. Nos vamos a ir hacia otro capítulo que complica aún más a Alperovich. Es otra de las causas que tiene. No es la causa por abuso sexual, sino que es una causa que tiene que ver con una estafa. Vamos, Bremer, ¿de qué se trata? Sí, tiene que ver con el acervo hereditario de la familia Alperovich, una vez fallecido el padre de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, como también padre de otras 3 personas. Está Nahum José, que es justamente el hermano, y también están Leonor y Marta, que son 2 hermanas. Bueno, esto fue denunciado y demandado ante la justicia tucumana, el tema de que hubo aparentemente un tipo de malversación de fondos de la herencia de la familia ejercida tanto por José Alperovich como por su hermano Nahum en contra de las hermanas. ¿Qué es lo que está tramitando esta causa que está investigándose en Tucumán? Si de alguna manera en los últimos días de vida de Marta León de Alperovich, madre de todos los hermanos, le hicieron firmar algunos papeles adelantando donaciones de herencia en perjuicio de las hermanas Leonor y Marta. Están tramitando y demandando los sobrinos de Alperovich, una causa que sigue abierta, pero todavía sin resolución. Como es una familia en donde no conocemos realmente a los integrantes, sí, cuando decimos José Alperovich sabemos exactamente de quién se trata, hemos armado una especie de árbol genealógico que mi compañero Bremer va a explicar con exactitud. Ahí está Marta León Alperovich, la mamá de José Alperovich. Claro, era la última de los padres con vida hasta 2021, pero dicen Luis, que la firma de estos documentos vendría desde 2020. Claro, porque ella hereda, por una cuestión lógica, toda la fortuna del padre de José Alperovich. El 50%, el 50% a los hijos. Que era el verdadero dueño del imperio original de las agencias de autos y otros negocios en Tucumán. Ahora, pausa ahí, porque ese imperio, que es verdad, estamos hablando de 2 decenas de concesionarias. Uno puede hablar de una herencia, para nosotros es un infierno de plata, pero luego José Alperovich eso lo multiplicó por mucho más. Vamos a poner en números qué le reclaman los hijos de Leonor. Acá está. Las Leonor hijas Alperovich. son las hermanas. No, este es no. un varón, Nahum. ¿También? Este es Nahum. Nahum y José Alperovich habrían, ponemos el potencial porque esto lo está investigando la justicia, malversado herencia de Sara Alperovich y de Leonor. Claro, son los hermanos contra las hermanas. Exactamente. Los hermanos contra las hermanas. Los varones contra el... ¿Cómo habrían, es el punto clave y el conflicto? ¿Cómo? Habrían truchado las firmas. Bien, por eso vamos es primero, el si les bolonqui. parece, para ordenar, vamos a hablar de plata. ¿Sí? Los hijos que son Martín, Matías y Marcela Meleguir, que son los hijos de Leonor, están reclamando a su tío, anoten, 77 propiedades que habrían heredado de sus padres, más cuenta de 6 millones de dólares, más 10 millones de pesos en una cuenta chica, al 2021. Esto se está tramitando en la justicia de Tucumán, todavía sin acuerdo privado para cerrar la causa, ni tampoco sentencia judicial. Ahora, ¿esos todos son bienes blanqueados? Digamos, es algo que pueden reclamar que está blanqueado. Imagínense a cuánto asciende esta fortuna. Lo que no está claro. Negroni, saludos. Claro, están blanqueados porque pertenecían a la firma León Alperovich Sacifi, ¿sí? Que es la identificación del tipo de sociedad anónima de esta familia. Después Alperovich compró, ahí dice, 44 propiedades y sumó un 162% su patrimonio entre el 19 y el 20. La pregunta de la justicia es, ¿este aumento de patrimonio es personal? ¿Es de su propio dinero? ¿O fueron propiedades transferidas a firma de la madre de él? Es lo que tiene que averiguar la justicia. Eso de saber, porque al ser bienes registrables, si era algo que estaba a nombre del padre o de la madre, digamos, eso en el registro de propiedad inmueble aparece a quién se le dona, a quién se le vende, ¿pudo haber pasado que la madre donara, por esta cosa de la institución medio machista, puede ser, una mayor cantidad de bienes hacia sus hijos varones, en Argentina, confiando en que ellos
repartirían con sus hermanas. En la Argentina está prohibido, digamos, lo que es el adelanto de herencia. Por eso es que cuando hay algún tipo de movimiento extraño después de haber hecho la sucesión, se puede hacer una investigación al respecto. No está prohibido, lo podés hacer, pero te lo pueden reclamar. Te lo pueden reclamar. Te lo pueden revisar. Bueno, te lo van a revisar. No si hay podés un hijo, desheredar. No puedes desheredar. Digamos, se entiende que puede ser que vos estás desheredando a tus hijos o algún hijo que quizás no es un hijo todavía reconocido. Entonces, frente a esto, después que se abrió la sucesión y se repartieron las cosas, todo, si alguien dice acá o una mano negra, vuelve todo para atrás, ¿eh? Lo único que podés hacer es hacer un testamento y solamente testar el 33%. El 33%. Claro. Lo que pasa es que donarlo, repartirlo como vos quieras. ¿Quieren un dato más grave aún y que suma todo este bolonqui de Alperovich y demás? Bueno, está acusado de falsificación y robo, como decía Bremer, a Sara y a la otra hermana. Sí. Pero el dato más grave de todos es que falsificaron la firma de Marta León, la madre, que es tía abuela de la víctima que lo acusa Alperovich. Ah, mirá la trama. Una de las víctimas es tía abuela de una de las víctimas que acusa a José Alperovich. De la famosa sería la sobrina. Sería la hermana la del famosa padre. sobrina. La famosa sobrina que trabajaba con Alperovich, que dicen que tuvo en algún momento una relación, pero que finalmente esa relación terminó y ahí habrían ocurrido los episodios de abuso. Es algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, continuamos. Podemos ir a la placa donde habla de las propiedades porque hay una corrección que vamos a hacer porque tiene que ver con esto justamente. Es la siguiente placa, la que habla de la cantidad de propiedades. A ver, estos 6 millones los leímos. Acá, depósitos por 504 millones de pesos, esto al 2021. 500 millones de pesos se desprenden de la conversión monetaria en una caja de ahorro en dólares que acumula casi 6 millones de dólares. Pero hay otra placa más donde habla de la cantidad de propiedades y habría 77 propiedades que son las... A ver, no sé perdóname, Luis, sí. perdóname. Vamos directamente al móvil, disculpen la desprolijidad, pero bueno, hay que esperar 48 horas. Bien, estamos en el tema de Alperovich. Perdón la desprolijidad, pero así es el programa en vivo, pasan estas cosas, aparecen protagonistas que convocan toda nuestra atención. Pero ahora vamos a seguir entonces con esta historia que es realmente increíble. Se trata de la herencia Alperovich, se habla de traición, se habla de millones de dólares, se habla de más de 70 propiedades que habrían sido manipuladas por Alperovich y su hermano, damnificando a las hermanas mujeres de la familia. El título es una pregunta. A ver. ¿José Alperovich y su hermano se robaron la herencia de sus hermanas? Claro. Es pregunta. La justicia de Tucumán lo está analizando respecto de algunas transferencias o documentos firmados en los últimos días de vida por Marta León de Alperovich, madre de los 4 hermanos. Digo, acá recién nosotros pensamos que quizás, bueno, la madre con esta cosa medio machista le dio a los varones la administración. Pero se los acusa de falsificar. O sea, va más allá de la voluntad que podría haber tenido la madre de darle la administración de sus bienes a los hijos varones. Fueron los hijos de Sara y de Leonor, los hijos... Es decir, los sobrinos de Alperovich, quienes llevaron a juicio a los hermanos varones. Los hijos de Leonor y de Sara. Claro. De Leonor y de Sara. Sí. Los sobrinos de Alperovich los llevaron a juicio porque ellos se dieron cuenta que esa no era la firma de la madre de Alperovich y que claramente habían quedado afuera del reparto las hermanas. ¿Puedo plantear un agravante? A ver, que no va Luis. solamente para la provincia de Tucumán, sino para todas las provincias argentinas que tienen mandatos consecutivos con gobernadores de determinado signo, puede ser de cualquier signo político, que terminan poniendo quiénes van a estar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es distinta la posición de otro empresario o persona que tiene una tierra en una provincia a un ex gobernador que cuando llegue una causa a la Corte Suprema de Justicia, no digo que sea el caso, pero muy probablemente se va a encontrar con gente afín. Con un cajoncito. Perfecto. Bien, vamos a retomar la historia porque hay gente que se suma a la tarde. A todos y a todas les decimos bienvenidos. Estamos hablando de José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, actualmente preso en su departamento en Puerto Madero, acompañado de su novia, la ganadora del primer Gran Hermano. Pero en este caso estamos hablando de la herencia, estamos hablando de
una cantidad que no te puedes imaginar de departamentos, más de 70 y de muchos millones de dólares. Y la cuestión sería que el dinero de esta señora, de la mamá de Alperovich, habría sido manejada de una manera discrecional. Exactamente. Vamos a contar de vuelta el cuento, Luis. Sí. Vamos, por favor, Estos con son eso. los 4 hermanos, los que estás viendo en la placa. Los 4 hermanos son José Jorge Alperovich, varias veces gobernador de Tucumán, Leonor Alperovich, cuyos hijos, Martín, Matías y Marcela, están reclamando y demandando por los bienes de su madre, Nahum Alperovich, quien habría sido beneficiado junto a José por este traslado de propiedades, y Sara Alperovich, quien hoy por hoy atraviesa un problema de salud particular, así que no está tampoco reclamando, no quiere atender el teléfono. Bien, ¿de cuánta plata estaríamos hablando y de qué cantidad de propiedades? 77 inmuebles, 77. 77 inmuebles. Más las acciones de la empresa que dieron luz a esta concesionaria que comercializa Ford, digámoslo, porque la marca es la única en su momento. En el reparto de concesionarias, José Alperovich se quedó con todas las agencias Volkswagen y Nahum Alperovich toda la Ford. ¿Cuántas agencias? Todas las que hay en Tucumán son ¿Todas? las Volkswagen de José. En su momento eran Ford, 20 concesionarias, locales muy grandes, no locales chiquititos, ¿no? Esto es el acuerdo que hicieron entre hermanos varones, dejando afuera a las mujeres. Y al día de hoy no se verificó la supuesta, por eso la justicia todavía no ha avanzado en la supuesta falsificación de la firma de la madre. Está en plena investigación. Y el dato, que ahora sí lo tengo preciso, para que se entienda bien. Marta León de Alperovich, el apellido es León, de Alperovich, es la tía del doctor Daniel León. ¿Quién es Daniel León? El padre de la víctima que José Alperovich violó. Perdón, quiero tratar de entenderte. Además de la filiación, vos estás dando a entender que tal vez puede haber un interés que vaya más allá de cobrar la herencia por la agresión sexual que habría sufrido la hija de este hombre. Todo queda dentro de toda la gran familia Alperovich. Pero claro que sí. Todo queda en familia. Pero vos fijate cómo una sobrina política termina siendo la víctima de violación y de abuso de Alperovich. Las sobrinas directas son las que lo acusan de haberlo estafado. Exactamente, lo acusan a él. Bueno, ¿cuál era la violación. maniobra? Según declararon judicialmente, estamos hablando, ¿no? Sí. Dicen, la realidad de los hechos es que el valor consignado en lo heredado era ostensiblemente inferior al valor real de los bienes. Por ejemplo, si yo en una propiedad agarro el valor fiscal, acá, como en cualquier provincia argentina, va a ser una suma de chiste en relación al valor real de venta de un inmueble. La anotan por un valor, pero después se manipula otro dinero. Vienes que en por dólares, ahí... si lo arreglamos te doy en pesos una suma chiquitita. O como las escrituras, ¿no? Que manejas el número. Por eso. El mínimo. Claro. Además, el causante transfirió esos bienes como una liberalidad en favor de algunos herederos en desmedro de la porción legítima que les correspondería a los demás. Esto está en la demanda de los sobrinos respecto de su tío. Estamos hablando de una suma muy importante de dinero. Estamos hablando de, además de las propiedades, 6 millones de dólares, cuentas en pesos, por lo tanto hay que actualizar esos valores. En el caso de pesos hay que actualizarlo con los intereses y ver de cuánto dinero al momento del veredicto estaríamos hablando. Ahora, la plata grande de esa familia, ¿alguien sabe de dónde viene? Porque no la hizo José Alperovich. No, sí, José es el que luego... Hay que decir, multiplica esa, pero muchísimas veces. Arrancaron con un saldo muy positivo. ¿No había un complejo inmobiliario muy importante también que estaba a cargo de él? Y además ingenios de caña. Pero eso es después, terratenientes. Después. Alperovich, padre, pero más de 1.000 millones de dólares. O sea, era la típica familia de plata. Ellos tenían mucha plata en Tucumán. Lo que pasa que él, a través de los vínculos de la política, abre un sinfín de negocios que todos tenían que ver con todos eran de él, para él, o sea, esto es más viejo que el mundo. La política te dice, a ver... Eran los dueños de Tucumán. Necesitamos limpiar la calle, listo, armamos una empresa de limpieza de calle,
ponemos el precio nosotros, nos pagamos, limpiamos a los hechos, Dani, vamos perfecto. a citar casos específicos, porque no sé si hay una empresa de limpieza o de higiene de Tucumán. Sí, es un ejemplo. Pero hablando de la realidad de los hechos, ya que estamos hablando de esta causa, hay una constructora, que es la constructora que funda José Alperovich, que es la que tiene el desarrollo más importante. Y otro dato nada menor. Tucumán tiene muchas virtudes, además de su paisaje exquisito, es la comercialización de la caña de azúcar y por otro lado limones, principal exportación a los Estados Unidos. Sí. El 70% del limón producido en Tucumán va para allá. Bueno, quienes manejan casi monopólicamente eso en la provincia son personas de confianza de José Alperovich. Con sus emprendimientos seguramente personales o nombrados por terceros. Nunca sabés. Sí, nunca sabés. A ver, con conocimiento de causa, desde el año 95 que voy a Tucumán a cubrir partidos de fútbol, la voy. El crecimiento desmedido a nivel de lujo, hotelería, casinos, esparcimiento y demás, non sano, diría, que hubo en Tucumán, es llamativo. En su momento era la pequeña Las Vegas, ¿no? Ir a Tucumán era un combo perfecto. Llegabas al aeropuerto, te iban a buscar un remis de ahí, te llevaban al casino. Hoy Tucumán es una de las principales capitales del país para congresos. Un dato, otro ingreso turístico. Tienes más capacidad hotelera que Mendoza, por ejemplo. Por más que se crea que sea al revés, no. Tucumán es hoy una plaza de congresos. Agradecemos a Mariana Romero, que es periodista de Tucumán, que nos facilitó también mucho material de su investigación. Bueno, por supuesto que iremos contándote todas las novedades con respecto a esta nueva causa, otras causas judiciales que sacuden al universo Alperovich. Así que ni bien tengamos novedades, te las vamos a estar compartiendo.